El mundo del cine acaba de ser desgarrado por el dolor, ya que Robert Redford, un monumento inmortal de Hollywood, cierra la extraordinaria trayectoria de su vida a los 89 años. El 16 de septiembre de 2025, en la quietud de su hogar en Utah, el último aliento del hombre que una vez definió toda una era se desvaneció silenciosamente. Dejó un dolor insoportable para su familia y para innumerables seguidores devotos. Durante más de 6 décadas, no solo fue una presencia en la gran pantalla, sino una fuerza que elevó el arte cinematográfico. Ganó el Oscar con Gente Ordinaria, fundó Sundance, el santuario de los sueños cinematográficos, y dejó un capítulo que nunca se borrará de la historia de la cultura mundial. Robert Redford ofreció a la humanidad actuaciones inolvidables, una elegancia excepcional, y sembró en el corazón del público una profunda añoranza de una época dorada ya pasada. Pero tras ese resplandor radiante se escondía un alma marcada por crueles tragedias. La muerte de su primogénito, las desgarradoras pérdidas y las heridas que nunca cerraron. El tiempo fue implacable, y ahora el destino ha asestado su golpe más brutal. Nos ha arrebatado a un guerrero que llevaba en su interior belleza y dolor, que soportó la pérdida con extraordinaria serenidad y que transformó el sufrimiento en obras que conmovieron lo más profundo del corazón humano. Lo que presenciamos no es solo el fallecimiento de Robert Redford, sino el derrumbe de un monumento. Es la extinción de una llama que antaño iluminó generaciones. Es el silencio de una voz que una vez retumbó contra la injusticia y susurró sobre amor, pérdida y resiliencia. Lo que acaba de sucederle a Robert Redford no es solo otro triste capítulo de una vida trágica, sino una verdad desgarradora, un golpe cruel al corazón de la humanidad, que deja a millones de personas sin aliento y con un profundo dolor. Antes de comenzar este viaje, denle me gusta como un sincero homenaje a una leyenda, alguien que lo dio todo al mundo y que ahora deja tras de sí un silencio más rotundo que la fama misma. Para el mundo, Robert Redford brilló como un ícono dorado de Hollywood. Sin embargo, en el frágil amanecer de su vida, yacía preso en una estrecha cama, con su pequeño cuerpo paralizado por la polio y su joven espíritu arrastrado a sombras que ningún público jamás presenciaría. Sombras que lo oprimieron como un veredicto silencioso, como si el destino mismo ya estuviera probando cuánto dolor podía soportar el corazón de una leyenda. Nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, hijo de Charles y Martha, y criado como hijo único en Van Nuys con modestos recursos. Mientras la larga sombra de la depresión aún pesaba sobre las familias trabajadoras, aprendió demasiado pronto lo frágil que podía ser una vida joven. Alrededor de 1946, con tan solo 10 años, sintió el ardor del desinfectante en el aire, el peso sofocante de las mantas que parecían más pesadas que un hueso, y el terror de obligar a una extremidad a moverse cuando se negaba a obedecer. Más tarde recordaría: pensé que tal vez nunca volvería a caminar, pero mi madre no me dejó rendirme. Noche tras noche, Martha le masajeaba las piernas entumecidas, susurrando esperanza en habitaciones donde el silencio oprimía como una piedra, enseñándole que la resiliencia a veces no se logra con el triunfo, sino con la silenciosa negativa a rendirse. A finales de los años 40 y principios de los 50, el niño que un día dominaría la pantalla primero tuvo que dominar su propio miedo. Inquieto y furioso, se dejó llevar por la atmósfera de una multitud hostil en Los Ángeles, deslizándose en noches desenfrenadas que entrañaban más riesgos de los que imaginaba. Siempre buscaba algo que no podía nombrar, admitió años después. Una noche, la policía lo detuvo por travesuras y descuido, y aunque solo terminó con una severa advertencia, el mensaje fue inolvidable. Fue el momento en que se dio cuenta de lo cerca que había estado de tirarlo todo por la borda, y la mano firme de un padre protector lo apartó de un abismo que podría haberle arruinado la vida. Para no volver a resbalar, encontró escapes, cuadernos de bocetos llenos de vidas imaginadas, el cielo abierto que prometía horizontes y el ritmo feroz del deporte que calmaba un corazón inquieto. Con una raqueta, demostró su valía, incluso calentando a la leyenda del tenis Pancho González en el Club de Tenis de Los Ángeles. Una chispa fugaz que le indicó que tal vez pertenecía a algún lugar más allá de los rincones olvidados de una ciudad inquieta. Pero el destino no había terminado con él. En 1955, cuando Robert tenía apenas 18 años, recibió el golpe más cruel de todos. Su madre, Martha,
La misma mujer que una vez le había devuelto la vida a sus piernas paralizadas, entró en cirugía y nunca regresó. Lo que comenzó como esperanza terminó en una infección. Y con ella, la luz de su mundo se apagó. Para el único hijo que dejó atrás, la pérdida fue absoluta. Una ruptura más profunda que la enfermedad. Su padre, Charles, nunca volvió a casarse. Y la casa se convirtió en un cascarón vacío, cada habitación resonando con la ausencia de su voz. Lo que quedó fue un hombre severo y un niño afligido, unidos no por el consuelo, sino por el silencio. Redford recordaría ese año como el momento en que el suelo cedió, el andamiaje fácil de la infancia derrumbándose en un instante. Me dejó con un silencio que jamás podría llenar, dijo. Y ese silencio no se desvaneció con el tiempo. Lo acompañó hasta la edad adulta, a la fama, a triunfos que deberían haberse sentido como victorias, pero que en cambio llevaban la sombra de una herida que ningún éxito pudo sanar. A mediados de los años 50, los extremos le cortaron como cuchillas. Una beca deportiva para la Universidad de Colorado lo hacía sentir de 6 metros de altura. Pero el alcoholismo pronto se la quitó. La vergüenza de empacar demasiado pronto era una piedra que cargaba, como si el mundo le hubiera cerrado la puerta antes de que aprendiera a abrirla. Al borde de la desesperación, eligió el exilio antes que la rendición. A los 20 y pocos años, vagó por Francia, España y Italia, viviendo con sencillez, pintando, dibujando y recorriendo kilómetros interminables bajo cielos extranjeros hasta que el ruido interior se apaciguó. Años después, admitiría, la resiliencia rara vez es ruidosa. Sigue adelante de todos modos cuando el miedo tiene todos los argumentos a su favor. Cuando regresó a Nueva York a mediados de sus veintitantos, con cicatrices y herramientas, trajo consigo una fe inquebrantable en el arte, una disciplina forjada en tribunales y juicios, y una promesa grabada en silencio. Cuando las sombras volvieran, no se rendiría, sino que las afrontaría con trabajo. Este crisol se convirtió en la base de la leyenda que hoy lamentamos. No un mito de origen sencillo, sino una infancia dolorosamente real. Un cuerpo casi robado por la enfermedad, un corazón cruelmente reorganizado por el dolor, tropiezos que casi escribieron su final demasiado pronto, y un despertar ganado a pulso, a través del exilio, la lucha y la solitaria determinación de empezar de nuevo. Para el mundo exterior, el regreso de Robert Redford a Nueva York a finales de la década de 1950 podría haber parecido nada más que un joven persiguiendo la ambición. Pero en realidad, fue la apuesta desesperada de alguien ya marcado por la enfermedad, el dolor y la humillación. Heridas que podrían haberlo destruido. Pero aquí, en cambio, endurecieron su voluntad. Con solo 22 años, con la muerte de su madre, aún sangrando en el recuerdo y la vergüenza de una beca perdida ardiendo en su interior. Caminó por esas estrechas calles de la ciudad bajo el neón parpadeante y el olor a pavimento mojado, no cargando con la certeza de la juventud, sino con la pesada carga de la supervivencia. Estudió pintura en el Instituto Pratt, aferrado a pinceles y lienzos como si fueran salvavidas. Y luego, casi atreviéndose a no retroceder, se matriculó en la Academia Americana de Artes Dramáticas. Actuar no fue una revelación, ni un triunfo instantáneo, solo otro ascenso brutal. A los 24 años, se las arreglaba con pequeños papeles en televisión. La dimensión desconocida, Maverick, Perry Mason. Trabajos tan precarios que apenas le alcanzaban para pagar el alquiler. Pero cada frase que pronunciaba era prueba de que no se había rendido. Años después, miraría atrás con una honestidad sin tapujos. No era nada glamuroso, era supervivencia. Simple y llanamente. Pero incluso la supervivencia tenía su ironía, pues el mismo rostro que el mundo algún día veneraría fue, al principio, su mayor maldición. Los directores de casting admiraron su cabello dorado y su simetría impecable, y lo descartaron por ser demasiado guapo para la profundidad, demasiado refinado para ser creído. El chico que una vez luchó por ser visto como algo más que frágil o imprudente, ahora libraba una nueva batalla invisible, ser visto como algo más que un rostro. Era una jaula dorada. Estás dentro, pero nadie cree que pertenezcas, confesó más tarde, con la voz aún cargada de amargura. Su mirada le abrió puertas, solo para que esas puertas se cerraran de golpe con la misma rapidez, atrapando al artista en una cruel jaula de belleza. Entonces llegó 1963, y con él, la casualidad que rompió las cadenas. En Broadway,
En Descalzos en el Parque de Neil Simon, Redford interpretó al joven esposo junto a Elizabeth Ashley y a los 27 años, por fin se subió a un escenario donde pudo revelar lo que ardía bajo la superficie. Noche tras noche, regaló al público ingenio, ritmo y una vulnerabilidad discreta que la crítica no pudo ignorar. La obra se convirtió en un éxito y permaneció en cartel durante años. Pero para Redford fue más que un triunfo. Fue una liberación por primera vez. Me vieron, no solo por mi apariencia, reflexionó más tarde, y en el rugido del público. No solo hubo aplausos, sino reivindicación, el reconocimiento largamente postergado de que era más que un rostro atractivo. The Broadway. La gran pantalla fue inevitablemente la siguiente. Hollywood lo llamó y Redford se adentró en el cine, primero con papeles pequeños, luego con papeles protagónicos que revelaron la fuerza en la que se estaba convirtiendo. Sin embargo, incluso a medida que su carrera cobraba impulso, el dolor de esos primeros despidos nunca desapareció. Esa herida se convirtió en el motor oculto de sus decisiones, sembrando en él la necesidad de independencia, el afán de ponerse un día tras la cámara, de tomar el control de las historias para que nadie volviera a confundirlo con un ídolo superficial. Al mirar atrás ahora, sabiendo que nos ha dejado, la ironía resulta dolorosamente poética. El hombre que redefiniría el cine estadounidense, que abriría un nuevo espacio para las voces independientes a través de Sundance, comenzó su ascenso luchando contra los más crueles errores de juicio. Ese talento podía reducirse a la simetría, y fue en esos años, desde la penumbra de la televisión hasta la luz ardiente de Broadway, que la resiliencia de Robert Redford echó raíces. Demostró ser no una máscara, sino un hombre, no una imagen, sino un artista que luchaba por cada centímetro. Pero Broadway fue solo el comienzo. Aguardaban entre bastidores las películas que catapultarían su estrellato, llevarían su nombre a través de los continentes y lo grabarían para siempre en la memoria de generaciones. Lo que comenzó como un ascenso frágil estaba a punto de convertirse en un ascenso meteórico. Y ahora, mientras el mundo lo llora, parece un destino escrito a sangre y fuego. El ascenso de Robert Redford a la cima de Hollywood brilló con luz dorada. Sin embargo, bajo ese resplandor se escondían heridas invisibles para la multitud que lo vitoreaba, batallas privadas grabadas en la esencia misma de su fama. A finales de los años 60 y 70, parecía intocable, una de las estrellas más rentables del planeta, creando retratos inolvidables que marcaron una época. Sundance Kid en Dos hombres y un mundo. El astuto y brillante Johnny Hooker en El golpe. El resuelto periodista Bob Woodward en Todos los hombres del presidente. Y la pareja romántica de Barbra Streisand en Tal como éramos. Estos papeles por sí solos podrían haberle asegurado la inmortalidad. Sin embargo, para Redford, cada ovación tenía un peso oculto. Cada aplauso se veía ensombrecido por las cadenas de la belleza, la fama y la expectativa que se apretaban silenciosamente mientras el mundo aplaudía. Más tarde admitió que el rostro que millones adoraban siempre tenía sus pros y sus contras. En una ocasión, los directores de casting lo descartaron rotundamente por ser demasiado guapo. E incluso en la cima de su éxito, sintió la punzada de la sospecha. ¿Era realmente más que un póster? ¿Más que cabello dorado y simetría? Puede ser una jaula dorada. Estás dentro. Pero nadie cree que perteneces, confesó. Su voz se llenó de la amargura de un hombre que había luchado por el reconocimiento toda su vida, incluso en el triunfo. Los aplausos a veces resonaban con la duda, obligándolo a demostrar una y otra vez que no era un ídolo vacío, sino un artista con sustancia, corazón y convicción. Esa paradoja se convirtió en el hilo conductor de su carrera. La imagen que le abrió puertas también amenazó con borrarlo, y cargó con esa cruel contradicción como una carga que el mundo jamás vio. Cuando el Gran Gatsby no logró cautivar al público a pesar de su presencia, la decepción fue más profunda de lo que las críticas jamás pudieron medir. Para el público, fue un paso en falso. Para Redford, fue un brutal recordatorio del despiadado peso de las expectativas, la cruel realidad de que a un supuesto chico de oro no se le permitía flaquear, ni una sola vez. Sin embargo, en lugar de retroceder, se abocó a trabajos más arriesgados y pesados, dedicándose por completo a proyectos como Todos los hombres del presidente, donde el cine se doblegaba no para escapar, sino ante la urgencia, donde el entretenimiento se sacrificaba a la verdad.
El proceso fue agotador, lleno de acusaciones de que se tomaba demasiado en serio, atormentado por el riesgo de alienar a quienes acudían en busca de risas mientras él presentaba confrontación. Pero Redford nunca se doblegó. El cine tiene el deber de reflejar la realidad. Por incómoda que sea, declaró y soportó la soledad de esa convicción, como un soldado con cicatrices que nadie más podía ver. Entonces llegó la prueba que lo puso a prueba más que cualquier papel: su decisión de ponerse detrás de la cámara para la gente común. La industria murmuraba que un protagonista atractivo jamás podría evocar la visión ni la disciplina de un verdadero director. Y cada día en el set se sentía como caminar por la cuerda floja bajo la mirada de los escépticos que esperaban su tropiezo. Sin embargo, lo que surgió fue Triumph, una película conmovedora e íntima que rompió el silencio del dolor y le valió el premio de la Academia al mejor director. Para Redford, ese Oscar fue más que un reconocimiento. Fue hecho una reivindicación, una liberación tras años de sospecha, una declaración de que su lugar no solo estaba frente a la cámara, sino también detrás de ella como un maestro narrador. Aún así, su ansia llegó más lejos. En 1981, fundó lo que se convertiría en el corazón del cine independiente, Sundance. Lo que el mundo ahora venera como santuario para soñadores comenzó como una visión frágil, ridiculizada por los escépticos, ávida de financiación, mantenida a flote solo por sus recursos y una fe inquebrantable. Sus amigos le advirtieron que arriesgaba demasiado. Llegaron noches en que el colapso parecía inevitable, pero él lo siguió adelante, no por sí mismo, sino por los demás, para ceder el escenario que una vez luchó por reclamar, para crear un refugio donde las voces crudas y sin pulir finalmente pudieran escucharse. Sacrificó la paz, la fortuna, incluso la compañía, soportando la soledad de quien rechaza el camino fácil para que otros puedan recorrer con esperanza un sendero más difícil. Así, el esplendor de la edad dorada de Robert Redford nunca fue un simple resplandor. Fue una brillantez con matices de dolor. El peso de la belleza, que a menudo se sentía como una prisión, el aguijón aplastante de la expectativa, el agotamiento de demostrar su valía una y otra vez, y la tensión interminable de alimentar un sueño frágil hasta convertirlo en un santuario. El mundo presenció el triunfo. Redford vivió la lucha. Sin embargo, fue en esa misma lucha donde se forjó su leyenda, no como un hombre que simplemente se regodeó en la fama, sino como alguien que cargó con sus sombras, luchó contra ellas y las convirtió en algo perdurable. Hoy, al llorar su fallecimiento, la verdad resuena con más claridad que nunca. El mundo recuerda a una estrella, pero lo que perdura es el artista que demostró que, incluso en la cima, la escalada nunca está exenta de dolor, y que la grandeza, al final, nace no de la facilidad, sino del fuego, para el mundo. La vida de Robert Redford brilló como un cuento de hadas de Hollywood. Sin embargo, tras los deslumbrantes estrenos y los atronadores aplausos, se desplegaba una historia mucho más íntima. La de un amor encontrado en la juventud, de frágiles comienzos, de un hombre que creía haber encontrado por fin un refugio infranqueable. En 1958, con tan solo 22 años y aún ajeno a la fama, se casó con Lola Van Wagenen, una mujer de discreta brillantez y gracia inquebrantable que se convirtió no solo en su compañera, sino en su refugio. Sus primeros años estuvieron desprovistos de glamour. Muebles prestados llenando habitaciones vacías, noches dedicadas a estirar al máximo unos pocos dólares y promesas susurradas bajo la tenue luz de que solo el amor sería su riqueza. Para Redford, quien había conocido la enfermedad, la pérdida y el dolor de la incertidumbre, aquellos primeros años con Lola fueron una revelación. En su presencia, el caos del mundo exterior parecía aquietarse. Por primera vez, se permitió creer en la permanencia, en el simple milagro de una familia que echaba raíces. Lo que construyeron juntos no fue el sueño hollywoodense que otros imaginaban, sino algo más excepcional y sagrado, un frágil refugio de devoción y desafío, una promesa de que, fueran cuales fuesen las tormentas que se avecinaran, las afrontarían de la mano. La primera tormenta llegó con una crueldad que ninguno de los dos podría haber imaginado, rápida y despiadada. Su primogenitor, Scott, vivió solo unas semanas y con su fallecimiento, el frágil santuario que habían construido juntos se resquebrajó bajo un dolor indescriptible.
La habitación infantil que habían pintado con temblorosa anticipación, llena de ropita y sueños de nanas, se derrumbó en un silencio sofocante. Ese silencio que no solo se queda en las habitaciones, sino que se adentra en las almas. Lola, antaño una fuente de silenciosa fortaleza, se quedó con los brazos anhelando acunar a un niño que ya no estaba. Cara miraba a una cuna vacía, una herida fresca que se negaba a cerrar. Redford también estaba destrozado, con la insoportable certeza de que ningún amor, ningún éxito, podría reescribir aquellos días perdidos. Años después, susurraría, nunca te recuperas de algo así, simplemente aprendes a vivir con ello. Pero la verdad era más dura. La pérdida no solo lo rodeaba, sino que vivía en su interior, moldeando el silencio de las mañanas vacías, las sonrisas forzadas que vacilaban antes de llegar a sus ojos, y la sombra tácita que se interponía entre marido y mujer en las horas más tranquilas de la noche. Para el mundo, se convertiría en el Sundance Kid, un hombre que parecía intocable, pero para sí mismo y para Lola, sería para siempre un padre y una madre marcados por el fantasma de un hijo arrebatado demasiado pronto, cuyo amor no solo conllevaba devoción, sino también el insoportable peso de la ausencia. Cuando Jamie, legó, la esperanza regresó a su hogar como una llama frágil que temblaba contra el viento, pero era una luz siempre acechada por las sombras. Nacido demasiado pronto, su cuerpo delicado y sin preparación para el mundo, cada respiro era una batalla. Cada día, una victoria forjada en el sufrimiento. Los pasillos del hospital reemplazaron los patios de recreo, las máquinas esterilizadas y su incesante pitido se convirtieron en las canciones de cuna de su infancia. Y los historiales médicos, llenos de números ominosos, se convirtieron en un lenguaje que sus padres no tuvieron más remedio que dominar. Jamie lo soportó todo, tratamientos interminables, múltiples cirugías, 2 trasplantes de hígado, y con cada frágil recuperación, era como si tomara fuerza no solo de su propia voluntad, sino del corazón de quienes lo amaban. Para Robert Redford, la doble vida fue despiadada. De día, bajo las luces cegadoras de Hollywood, proyectaba la imagen de control y encanto que el mundo exigía. De noche, se sentaba en habitaciones de hospital en penumbra, agarrando la pequeña mano de su hijo y susurrando promesas que sabía que tal vez nunca cumpliría. Los guiones viajaban con él a las salas de espera, los diálogos ensayados en silencio mientras su propio corazón latía de miedo. Una vez le confesó a un amigo, era como vivir bajo un cielo que nunca se aclaraba. Nunca se sabía cuándo estallaría la tormenta. Y la tormenta estalló en 2020. Tras décadas de resiliencia inimaginable, la larga lucha de Jamie terminó con un cáncer de vías biliares. Tenía 58 años. Para Redford, ya un anciano frágil, la pérdida fue insoportable, no solo como padre, sino como un hombre condenado a vivir bajo la cruel simetría del destino. El eco de la muerte de Scott en la infancia resonó a través de las décadas, como si el universo hubiera vuelto a abrir una herida que nunca se había cerrado del todo. 2 hijos, tomados de maneras diferentes, pero dejando un mismo silencio devastador, se convirtieron en la sombra inquebrantable que acechaba cada triunfo de su vida. Para el mundo, Robert Redford era una leyenda, inmortalizado en la pantalla, pero para sí mismo, era un padre doblemente destrozado, condenado a cargar con un dolor tan inmenso que ningún premio, ninguna ovación, ningún aplauso de pie podría jamás tocarlo. Su fama lo iluminó, pero tras ese resplandor se escondía un dolor más oscuro y profundo de lo que el mundo jamás podría imaginar. A través de cada desamor y cada tormenta, Lola permaneció a su lado. Su matrimonio duró casi 3 décadas, llevándolos del anonimato de su juventud hambrienta al despiadado resplandor de la fama mundial. Ella era el escudo silencioso que protegía a sus 4 hijos del caos de Hollywood mientras él desaparecía en sets lejanos, buscando papeles, un propósito, una identidad que lo trascendiera. Juntos, soportaron la distancia, los chismes y el peso aplastante de una imagen pública que dejaba poco espacio para la paz privada. Sin embargo, el tiempo, implacable e inflexible, erosionó incluso los cimientos más sólidos. En 1985, después de 27 años, llegó la inevitable fractura. No hubo escándalo, ni traición, ni gritos, solo silencio, dolor y el vacío reconocimiento de que 2 personas que una vez se aferraron como cuerdas de salvamento se habían ido a la deriva lentamente hacia mundos separados. Para Redford,
El final no fue solo la pérdida de un matrimonio, sino la destrucción del único refugio que había conocido. Nunca habló de Lola con amargura. En cambio, la recordaba con reverencia, llamándola a menudo el gran amor de su vida. La mujer que lo sostuvo cuando aún no había demostrado su valía, la compañera que soportó sus ausencias, quien cargó con sus cargas más pesadas mucho antes de los aplausos y los elogios. Sin embargo, bajo esa gratitud se escondía un dolor que pocos veían. El dolor de un hombre que comprendió demasiado tarde que el amor por sí solo no siempre puede soportar el peso del tiempo, la ambición y la distancia. A pesar de todos sus triunfos, la ruptura de ese vínculo fue una herida tan profunda como cualquier pérdida que haya sufrido. Para el mundo, Robert Redford se erigía como una leyenda, pero en la quietud de su corazón, seguía siendo un hombre marcado por el dolor de saber que ni siquiera el amor más grande de su vida pudo sobrevivir a las tormentas que lo moldearon. Lo que hace que este capítulo de la vida de Robert Redford sea tan desgarrador no es solo la cantidad de pérdidas, sino el cruel contraste entre la imagen y la realidad. El mundo lo vio recorrer las pantallas con un encanto natural, burlar a villanos como Johnny Hooker, imponer la verdad como Bob Woodward o alzar un Oscar para la gente común. Sin embargo, el hombre detrás de esos papeles entró en hogares donde el silencio pesaba más que los aplausos. Vivió dos existencias a la vez, una bañada por las luces de las cámaras, otra atenuada por las lámparas de hospital. El público adoraba a una leyenda. Su familia conocía a un padre que susurraba palabras de aliento a un niño frágil, a un esposo que mantenía unido en silencio un matrimonio tenso por la distancia y el dolor. De esos tormentos privados emergía una fuerza que ningún crítico podría medir. Sus películas resonaron porque nacieron de la contradicción, la alegría y la desesperación, la victoria y la pérdida, la luz y la sombra. Sus actuaciones transmitían gracia porque había vivido momentos donde la gracia parecía imposible. Redford encarnó la resiliencia no como un eslogan fácil, sino como una decisión inquebrantable de levantarse. Perseverar, cría, incluso cuando todo parecía derrumbarse bajo sus pies. Su matrimonio con Lola, sus décadas de devoción y ruptura, la devastadora pérdida de Scott, la larga lucha y el último adiós a Jamie, la separación de dos personas que una vez creyeron que el amor lo podía todo. Estas no son notas al margen de su carrera, sino la prueba de su humanidad. Los aplausos siempre serán de Hollywood, pero los silencios, aquellos impregnados de dolor, dignidad y resistencia, pertenecen a Robert Redford, en O'Brien, y ahora, con su fallecimiento. Es en esos silencios, tanto como en las ovaciones, donde reside su legado más auténtico. En los años posteriores a su matrimonio, Robert Redford no se dejó llevar por los romances que imaginaban los tabloides. Avanzó con cautela, probando así su corazón. Destrozado por la pérdida y el tiempo, aún podía arriesgar la confianza. Hubo breves momentos de calidez, cada uno con su propia verdad, con Sonia Braga, cuyo fuego y arte igualaban su energía incansable. Hubo admiración y una fugaz alegría al ver a dos creadores en contacto. Con Lena Olin. Durante el rodaje de Havana, en 1990, la química fue tan innegable que parecía destinada a más. Pero la realidad resultó más dura que la promesa de un guión. Hubo otros, como la diseñadora de vestuario Cathy O'Rear, que lo acompañaron en silencio. Un ancla suave cuando la maquinaria de la fama se sentía aplastada. Estas conexiones no fueron fracasos, sino puentes frágiles, pequeños intentos de salvar la distancia entre quién había sido y quién luchaba por convertirse. Sin embargo, ninguno perduró. Cada final dejaba un moretón, reabriendo la herida de un matrimonio que aún cargaba como una cicatriz sin cicatrizar. Admitió en privado, siempre quise que el amor me sostuviera, pero también sabía muy bien lo devastador que es cuando desaparece. Jane Fonda, quien lo conoció durante décadas, ofreció la visión más penetrante. Podía acercarte, pero siempre te ocultaba algo, como si custodiara una puerta que nadie más podía cruzar. Esa distancia no era indiferencia, sino supervivencia. Redford había vivido lo que la mayoría de los corazones no pueden: la muerte de un hijo pequeño, la larga enfermedad y la eventual pérdida de otro, y el colapso del amor que una vez definió su juventud. Emerger de esas tormentas fue aprender la despiadada verdad de que el amor es a la vez salvación y devastación, y buscarlo es arriesgarse a ser destrozado de nuevo. Y, sin embargo, nunca dejó de buscar.
Tras la imagen inmaculada de la leyenda de Hollywood, no se escondía un hombre en busca de conquista, sino un hombre en busca de resonancia, anhelando a alguien con quien compartir no el glamour de los estrenos, sino el silencio de la noche. A veces lo encontraba por una temporada, a veces solo por un instante fugaz, y cada partida le dejaba tristeza, pero también comprensión. Lo que quedaba no era el escándalo, sino el dolor de unas llamas casi fugaces que se encendieron antes de desvanecerse en brasas. Si su primer matrimonio fue la base de su juventud, estos amores posteriores fueron pinceladas, imperfectas, incompletas, pero reales. Importaban porque revelaban a Redford no como un ícono intocable, sino como un hombre herido pero aún abierto, un hombre que cargaba con el dolor, pero se negaba a dejar que la pérdida tuviera la última palabra. Incluso en soledad, hasta sus últimos días, siguió creyendo en el amor, sabiendo perfectamente que podía herir, pero aferrándose a la frágil e inquebrantable esperanza de que también pudiera sanar. Hablar de la vida de Robert Redford es hablar no solo de sus roles y triunfos, sino también de las excepcionales almas que caminaron a su lado, dejando huellas más profundas que la fama misma. Entre ellos, ninguno lo marcó más profundamente que Natalie Wood y Paul Newman, dos compañeros que llegaron en etapas diferentes, pero cuyas salidas dejaron vacíos que ninguna ovación podría llenar. Natalie apareció en su círculo a principios de los 60, cuando ambos eran aún jóvenes actores que se enfrentaban a la mirada implacable de Hollywood. Trabajaron juntos en Inside Daisy Clover y This Property is Condemned, y lo que comenzó como una colaboración profesional se convirtió rápidamente en una confianza fraternal. Dos espíritus frágiles que se aferraban el uno al otro en una industria que juzgaba sin piedad. Redford recordaría más tarde cómo su bondad lo sostuvo en esos años inciertos, cómo lo animó cuando flaqueó en el aterrador salto del escenario a la gran pantalla. Ella poseía una delicada mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que él nunca olvidó. Entonces, en 1981, en la cima de su fama, recibió la llamada que lo destrozó. Natalie se ahogó con tan solo 43 años, y su vida terminó repentinamente en aguas que dejaron más preguntas que respuestas. Para el mundo, fue un titular. Para Redford, fue el silencio brutal de una voz en la que se había apoyado, el hueco donde una vez vivió la risa de un amigo. Hablaba poco de su fallecimiento, pero quienes lo conocieron comprendieron la sombra que proyectaba. Un cruel recordatorio de que incluso las luces más brillantes pueden desvanecerse en un instante. En el recuerdo, ella permanecía radiante, eternamente joven, y sin embargo, eternamente ausente. Si la pérdida de Natalie fue una herida repentina, la muerte de Paul Newman décadas después fue un golpe más lento y profundo que el tiempo solo profundizó. Desde el día en que unieron fuerzas en dos hombres y un día, su química incendió la pantalla, pero fuera de ella dio origen a algo más inusual, la hermandad. Corrieron autos, hicieron bromas pesadas, intercambiaron confidencias mientras tomaban algo tranquilamente y compartieron risas que iluminaron incluso los días más oscuros. Para Redford, Newman no era solo un colega, sino el presentador que comprendía la peculiar soledad de la fama sin una sola palabra. Su vínculo se profundizó con el dolor y los innumerables momentos imperceptibles que ningún público presenciaría jamás. Pero el tiempo volvió a ser implacable. La vitalidad inagotable de Newman se atenuó bajo las garras del cáncer de pulmón, y Redford, que lo visitaba cuando podía, observaba con impotencia cómo se le escapaba un pedazo de su vida. Cuando Newman falleció en 2008 a los 83 años, Redford, que entonces tenía 72, lo resumió con palabras desgarradoras: «Hay un vacío en mi vida ahora». No fue una declaración elaborada para la prensa, sino la cruda confesión de un hombre que lloraba al hermano que había elegido. Perder a Natalie en la mediana edad y a Newman años después fue un dolor de dos dimensiones devastadoras. Primero, la conmoción de una llama deslumbrante extinguida demasiado pronto. Entonces, la larga agonía de ver cómo el tiempo y la enfermedad se llevaban lentamente lo que una vez parecía inquebrantable. Ambas pérdidas le recordaron a Redford una verdad que ninguna leyenda podría: que incluso los grandes son mortales, y ningún aplauso puede proteger el corazón de la ausencia. Sin embargo, en medio del silencio que dejaron, agradeció la bondad de Natalie cuando se sentía inestable, la risa de Newman que lo sostuvo en medio de las tormentas. Tras el mito de Sundance Kid se encontraba un hombre que, en sus últimos años, vivió en un teatro de la memoria,
aplaudiendo fantasmas que jamás volverían a los escenarios. El mundo celebrará por siempre sus películas, pero Robert Redford conservó hasta su último aliento los rostros de sus seres queridos, la luz que aportaron y las sillas vacías que dejaron cuando el telón cayó demasiado pronto. La historia de Robert Redford, iluminada durante mucho tiempo por el resplandor del triunfo y ensombrecida por el dolor, se suavizó hasta alcanzar una luz más frágil y humana a finales de los 90. Fue entonces cuando conoció a Sibylle Sagers, una artista alemana cuya vida no se medía en guiones ni estrenos, sino en colores, pinceladas y la paciencia elemental de la naturaleza. Donde Hollywood exigía ruido, Sibylle ofrecía silencio. Donde el pasado había dejado cicatrices, ella creaba espacio. Para Redford, conocerla fue como ver caer la lluvia en un desierto. Inesperada, tierna, imposible de rechazar. Más tarde les confesaría a sus amigos que con ella sintió, por primera vez en décadas, que la tierra bajo sus pies podía respirar de nuevo. Su amor no nació de la fiebre de la juventud, sino del ritmo constante de dos almas que ya habían capeado tormentas y ya no necesitaban apresurarse. Con Sibylle no era Robert Redford la estrella, ni la leyenda, ni el ídolo público. Era simplemente un hombre, curtido por la pérdida, pero ya no destrozado por ella. Para cuando se casaron en 2009, a los 73 años, Redford lo describió con palabras desprovistas de glamour, pero cargadas de verdad. Se siente como una nueva vida. Tras esa simple declaración se escondía toda una vida de búsqueda, de anhelo por la paz que lo había eludido durante tanto tiempo. Juntos tejieron no solo amor, sino una vocación. Desde su hogar en Santa Fe, bajo cielos inmensos capaces de albergar tanto silencio como lluvia repentina, crearon El Camino de la Lluvia, una obra que era en parte arte y en parte oración. Sibylle pintaba con luz y movimiento, mientras que Redford prestaba su voz firme y grave a historias sobre la frágil belleza de la tierra y el peligro inminente. Para el público, era arte. Para ellos, era devoción. Esas noches, mientras las imágenes del agua ondulaban en el escenario y la música se elevaba como el viento en el desierto, Redford no estaba actuando. Hablaba desde el alma, junto a la mujer que se había convertido en su compañera y su santuario. Este último capítulo de su vida trajo consigo una dulzura ausente en todos los anteriores. Ya no era el joven esposo que contaba dólares prestados en 1958. Ya no era el padre destrozado junto a la cama de hospital de su hijo. Ya no era el amigo que contemplaba las sillas vacías donde antes reinaba la risa. Ahora era un hombre que había atravesado desiertos de dolor y finalmente había encontrado el sonido de la lluvia. Sibylle no le pidió que demostrara su valía ni que cargara con el peso de una leyenda. Con ella, el amor no era supervivencia, era quietud, una oportunidad para respirar. La sanación, descubrió al fin, no era la ausencia de heridas, sino la presencia de la gracia. Las cicatrices permanecieron, pero con ella, aprendió a llevarlas como si el agua las hubiera suavizado, desgastadas por el tiempo, ya no lo suficientemente afiladas para cortar. En presencia de Sibylle, Robert Redford encontró lo que le habían negado durante la mayor parte de su vida. Un puerto tranquilo, una mano que tranquilizó sin exigencias, un amor que sanó sin condiciones. Y entonces cayó el telón. En sus últimos años, el paso de Robert Redford, antes vigoroso para conquistar montañas y sets de rodaje, se redujo a pasos mesurados. Su voz, que antes transmitía convicción en los cines, se suavizó hasta convertirse en un frágil murmullo. Sin embargo, su mente se mantuvo lúcida, siempre apegada a la tierra y a Sibylle, la mujer que le había traído la lluvia tras décadas de sequía. Tras las puertas cerradas, cargaba con las cicatrices de la enfermedad y el agotamiento de años desafiando al tiempo, soportándolo todo con la serena dignidad que lo había definido desde la infancia. Y entonces llegó el 16 de septiembre de 2025. En la quietud de su hogar en Sundance, Utah, donde el cielo del desierto se extendía interminablemente y el silencio de la naturaleza lo rodeaba, exhaló una última vez. Su partida no estuvo marcada por fanfarrias, sino por el silencio de la inevitabilidad, un solo aliento que cerró el acto final de una vida que había luchado contra tormentas, soportado pérdidas y aún persistía en la esperanza. Para el mundo, fue el fin de una era. Para su familia, fue el colapso de su núcleo, la repentina implosión de la frágil paz que habían tejido a su alrededor. Para Sibylle, el dolor fue una devastación indescriptible,
Ella había sido su ancla, su compañera tanto en el arte como en el silencio, la mano que calmaba sus tormentas. Ahora su casa, antaño llena de pinturas, música y susurros de plegarias por la tierra, resonaba vacía por la ausencia, donde su voz había narrado su arte. Solo se oía el rugido del silencio, donde sus manos habían sostenido las de ella. Solo había vacío. Sus hijos, Shona, Amy y Dylan, y sus nietos lloraron no por un ícono, sino por el padre y el abuelo, que habían sido su presencia marcada pero constante. El dolor se hizo despiadadamente tangible. La silla vacía en la mesa, el jardín donde su risa ya no se elevaba con el viento, las conversaciones que quedarían suspendidas para siempre en el aire. Su fallecimiento reabrió todas las heridas que ya habían marcado sus vidas. El frágil aliento de Scott, desaparecido en la infancia, y las décadas de sufrimiento de Jamie terminaron en 2020. Los ecos de amigos como Natalie Wood y Paul Newman, cuyas ausencias ya lo habían vaciado. Ahora era su familia la que soportaba el silencio. Un silencio más pesado y agudo que cualquier ovación podía disimular. Cuando el anuncio llegó al mundo, los titulares rugieron anunciando la caída de un titán. Los homenajes se multiplicaron. Directors, actores, presidentes, fans, todos compitiendo para reconocer su grandeza. Pero en la quietud de Utah, el duelo era íntimo. Sin fotos, Sybil se aferraba a los recuerdos que aún conservaban su toque. Una bufanda con su aroma, un boceto que había abandonado a media línea, la silla junto a la ventana que nunca más soportaría su peso. Sus hijos lloraron como quienes ya habían aprendido demasiado sobre la pérdida. Su dolor no estaba bañado por el mito, sino en carne viva por la ausencia. Para ellos, cada habitación de esa casa resonaba con él y sin él, una paradoja demasiado dolorosa para reconciliarse. Y, sin embargo, Carm y Devin la llevarán adelante, tal como él lo hizo una vez, honrándolo no bajo el resplandor de los primeros ministros, sino en los silenciosos rituales del recuerdo, en la tormenta que recuerda su resiliencia, en la lluvia que susurra sanación, en el silencio que acuna sus lecciones. Porque la verdadera grandeza de Robert Redford nunca residió en el brillo de Hollywood, sino en la perseverancia del corazón humano y en el corazón de quienes más lo amaron. Su ausencia permanecerá para siempre como la presencia más perdurable. Hay leyendas cuyos nombres brillan con fuerza, y luego hay leyendas cuyas vidas se convierten en una brújula para generaciones. Robert Redford no solo fue el rostro de la época dorada de Hollywood, sino su conciencia, su espíritu inquieto, su recordatorio viviente de que tras cada luz hay sombra, y tras cada triunfo, sacrificio. Hablar de él no es solo hablar de cine ni de elogios, sino de un hombre que transformó las heridas en sabiduría, que soportó las tormentas en silencio y que transformó el dolor privado en historias que resonaron en todo el mundo. El mundo siempre recordará a Sundance Kid, la astuta brillantez de Sting, la voz apremiante de todos los hombres del presidente, la serena autoridad de la gente común. Sin embargo, su mejor actuación nunca fue bajo la lupa de las cámaras. Fue la forma en que sobrellevó el dolor sin dejarse consumir por él, la forma en que transmitió belleza sin ser cegado por ella y la forma en que mantuvo la fama sin renunciar jamás a su integridad. Durante décadas, el público adoró su rostro, pero quienes lo observaron con atención descubrieron algo mucho más excepcional: la honestidad. Construyó su carrera no sobre la vanidad, sino sobre la profundidad, la valentía, la insistencia en que el arte importaba porque la verdad importaba. Y al ponerse detrás de la cámara, reveló no solo visión, sino valentía, la disposición a contar historias de fractura, silencio y supervivencia, historias que reflejaban las cicatrices que él mismo cargaba. Pero el legado de Redford no se mide solo en rollos de película. Su mayor monumento fue Sundance, el frágil sueño que dio a luz en 1981 y que floreció, como un santuario global para voces que la corriente dominante podría haber silenciado. Nunca se trató de sí mismo. Se trató de los artistas que enalteció, las chispas que se negó a dejar morir, los innumerables cineastas cuyo primer aliento de reconocimiento llegó porque una vez se atrevió a luchar por ellos. Este fue su genio. Nunca construyó santuarios para sí mismo, sino plataformas para otros. Creía que el arte no era vanidad, sino un pacto entre la humanidad y la verdad. Incluso en sus últimos años, continuó cuidando Sundance con la ternura de un jardinero, aun cuando confesaba su temor de que su alma fuera absorbida algún día por el comercio. Sabía que era una llama que debía proteger, y la protegió hasta su último aliento.
Al momento de su fallecimiento, la fortuna terrenal de Redford se estimaba en casi $200 millones, obtenida no solo por décadas de inolvidables actuaciones, sino también por la dirección, la producción y la cuidadosa administración de su amada propiedad en Utah, antaño vinculada a Sundance. Sin embargo, a pesar de sus números, nunca presumió de su fortuna. Lo que le importaba era el equilibrio, reducir el círculo de la vida al arte, la naturaleza y la familia. E incluso cuando su salud se deterioraba, aún había proyectos en su escritorio, bocetos inacabados, campañas ambientales y narrativas que anhelaba sacar a la luz. Quienes mejor lo conocieron dijeron que dejó este mundo con el trabajo aún vivo en su interior, la condición eterna de un artista que nunca dejó de buscar, nunca dejó de dar. Robert, la historia de Redford resuena porque no fue perfecta, fue humana. Soportó pérdidas que podrían haber destrozado a cualquiera. 2 hijos que le arrebataron en décadas diferentes, amigos como Natalie Wood y Paul Newman que se fueron demasiado pronto. Un matrimonio que se desmoronó bajo el peso de la fama. Sin embargo, nunca se rindió. Llevó estas cicatrices como lecciones, transformando el dolor en resiliencia, mostrándonos a todos que incluso cuando la vida te roba lo que más amas, puedes seguir creando, seguir dando, seguir creyendo. Por eso su ausencia se siente insoportable esta noche, no porque fuera intocable, sino porque era uno de nosotros, demostrando que la grandeza no nace de la facilidad, sino del fuego. Entonces, ¿cómo honramos a Robert Redford ahora que ha caído el telón? No con titulares fríos, sino con recuerdo, con gratitud, con historias que se cuentan entre generaciones. Si sus películas te conmovieron, si su valentía te conmovió, si su trayectoria te dejó el corazón más apesadumbrado esta noche, que lo sepas. De ella una oración, comparte un recuerdo, susurra unas palabras de gratitud, no como rutina, sino como un gesto de respeto por un hombre que lo dio todo y que, a cambio, nos dio algo mucho más grande que el estrellato, el recordatorio de que la verdadera grandeza no es el aplauso, sino la perseverancia, no la fama, sino la humanidad. Que Robert Redford descanse en paz eterna. Su espíritu perdurará por siempre en las historias que contó, las voces que elevó y las vidas que conmovió silenciosamente. Ha caído el telón, pero su eco perdura en cada cineasta que inspiró, en cada público que conmovió, en cada corazón que se niega a rendirse a pesar del dolor. Robert Redford sigue vivo. Su ausencia es inmensa, pero su presencia, a través del legado que construyó y la luz que trajo consigo, nunca se desvanecerá.